Ah, qué tranquilizadora esa sensación cuando ves una película de terror y piensas, qué bueno que eso no es real. Bueno, ¿y si te dijera que algunas de las películas más perturbadoras que se han hecho están basadas en cosas que sí pasaron de verdad? Este iceberg empieza siendo incómodo y termina con cosas de las que apenas voy a poder hablar aquí en YouTube. Así que, antes de empezar, necesito decir que todo esto es con fines educativos y de entretenimiento. Vamos a tratar estos temas con respeto por las personas involucradas. Vamos directo al abismo. Nivel 1. Aguas abiertas. Open Water, 2003. Esta es una película de terror de supervivencia filmada con un presupuesto diminuto, y está basada en la desaparición de Tom y Eileen Lonergan en 1998. Eran turistas estadounidenses en un viaje de buceo frente a la Gran Barrera de Coral de Australia. El barco se fue sin ellos. Simplemente se olvidó de que seguían ahí abajo. Tom tenía 33 años, Eileen 28. Ambos se habían graduado de la Universidad Estatal de Luisiana y acababan de terminar una estancia de 3 años con el Cuerpo de Paz en Fiji y Tuvalu. Iban camino a Hawái para empezar su nueva vida juntos cuando hicieron una parada en Queensland para lo que supuestamente iba a ser una salida de buceo de rutina. 25 de enero de 1998. El barco era el MV Outer Edge, y ese día llevaba 26 pasajeros. Los Lonergan eran buzos con experiencia. Cada uno tenía alrededor de 80 inmersiones en su historial. La última inmersión en St. Crispin's Reef comenzó alrededor de las 2:20 de la tarde. Para las 3:10 de la tarde, el barco se fue, sin contar cabezas. Nadie notó que faltaban 2 personas. Cuando la empresa de buceo se dio cuenta de su error 2 días después, regresaron para buscarlos. Nada. Ni cuerpos, ni equipo, ni rastro alguno. Tom y Eileen nunca fueron encontrados. Pero aquí viene lo que lo hace aún más inquietante. Aproximadamente 6 meses después, un pescador encontró una pizarra de buceo. Es como una tablilla para escribir bajo el agua. El mensaje decía: lunes, 26 de enero de 1998, 8 de la mañana. A cualquiera que pueda ayudarnos. Hemos sido abandonados en Agincourt Reef por el MV Outer Edge. 25 de enero de 1998, 3 de la tarde. Por favor, ayúdenos a rescatarnos antes de que muramos. ¡Ayuda! Sobrevivieron al menos hasta la mañana siguiente, flotando en aguas infestadas de tiburones, sabiendo que nadie iba a venir. Parte de su equipo apareció en la orilla semanas después. El traje de neopreno de Eileen tenía rasgaduras. Los expertos pensaron que tal vez eran por coral, tal vez por otra cosa. La causa exacta de la muerte es desconocida. Deshidratación, exposición, ahogamiento, tiburones. Nadie lo sabe. La película está filmada con tiburones reales, lo que la hace todavía más perturbadora. Y a diferencia de la mayoría de las historias de supervivencia, aquí no hay final hollywoodense. Ves a estas 2 personas darse cuenta poco a poco de que van a morir. Y no hay absolutamente nada que puedan hacer al respecto. El hecho de que esto realmente le haya pasado a personas de verdad la vuelve profundamente perturbadora. El capitán del barco fue acusado de homicidio involuntario, pero fue declarado no culpable. Su empresa se declaró culpable de negligencia, pagó una multa y quebró. Queensland implementó regulaciones más estrictas, conteos obligatorios e independientes tanto por parte del capitán como de los instructores de buceo. No ha vuelto a pasar ningún incidente similar desde entonces. El Conjuro. The Conjuring, 2013. Esta es interesante porque está basada en los expedientes de Ed y Lorraine Warren, esos investigadores paranormales. La película retrata a la familia Perron, que vivió en esta granja en Rhode Island en 1971, y experimentó lo que ellos afirmaban que era una infestación paranormal. La familia jura que todo eso pasó. Andrea Perron, una de las hijas, ha escrito libros sobre ello. Creas o no en fantasmas, la familia Perron realmente vivió algo que los aterrorizó durante años. La casa es real. Los expedientes de los Warren son reales. Los relatos de la familia están documentados. Los Warren investigaron cientos de casos a lo largo de sus carreras, unos más creíbles que otros. Este dejó una impresión lo bastante fuerte como para convertirse en uno de sus expedientes más famosos. La familia reportó puertas que se azotaban, objetos que se movían, apariciones, todas las cosas clásicas de una supuesta casa embrujada. Es algo sobrenatural, así que se puede debatir si de verdad era algo paranormal o solo psicológico. Nadie perdió la vida realmente, pero sí está bastante escalofriante si me preguntas. El Cuarto Contacto. The Fourth Kind, 2009.
Esta dice estar basada en casos reales de abducciones extraterrestres en Nome, Alaska, en el año 2000. La película usa una mezcla de metraje real y recreaciones dramatizadas protagonizadas por Milla Jovovich. Aquí está el asunto. La película se presenta como un documental sobre la doctora Abigail Tyler, una psicóloga en Nome que grabó sesiones de terapia en las que los pacientes describían que una lechuza blanca los visitaba, bajo hipnosis. Recordaban algo mucho más oscuro: abducciones alienígenas. La película muestra supuestas grabaciones reales de estas sesiones de terapia junto con las versiones dramatizadas. Gente gritando, convulsionando, hablando en idiomas sumerios que no deberían conocer. Es genuinamente inquietante. Ahora, la verdad es complicada. Los cineastas afirmaron que estaba basada en hechos reales. La policía de Nome salió a decir que no existía ningún registro de que la doctora Abigail Tyler hubiera existido alguna vez. Tampoco había casos de personas desaparecidas que coincidieran con lo que describía la película. El supuesto metraje real probablemente fue montado con actores. Pero aquí está lo que sí es real. Nome sí tuvo una cantidad inusualmente alta de desapariciones entre la década de 1960 y 2004. El FBI investigó. La mayoría fueron atribuidas a muertes relacionadas con el alcohol y accidentes en las durísimas condiciones de Alaska. El pueblo tiene una historia oscura que la película explotó. Así que es una película que se presenta como real. Usa metraje falso estilo documental para parecer creíble, pero está basada en un pueblo real con tragedias reales. Esa línea borrosa entre lo que es real y lo que es inventado la hace seriamente escalofriante. Nivel 2. Zodíaco. Zodiac, 2007. La recreación meticulosa que hizo David Fincher de la cacería del asesino del Zodíaco. Este es uno de los casos sin resolver más famosos de la historia de Estados Unidos. Finales de los años 60. Principios de los 70 en San Francisco. Alguien está asesinando gente y enviando cartas cifradas a los periódicos. La película es obsesivamente precisa. Al menos 5 personas perdieron la vida entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, aunque el número real probablemente es mayor. 2 sobrevivieron y dieron descripciones. El Zodíaco enviaba cartas con cifrados a los periódicos, burlándose de la policía. Uno de esos cifrados fue resuelto en 1969, pero los otros siguieron sin resolverse durante décadas. En 2020, unos descifradores aficionados finalmente resolvieron el cifrado de 340 caracteres, 51 años después. El asesino nunca fue capturado. Todavía no sabemos quién era el Zodíaco. Lo que vuelve esto inquietante no es la violencia gráfica. De hecho, Fincher se contiene bastante. Es la obsesión, la paranoia y el hecho de que esta persona simplemente se salió con la suya. El caso sigue abierto. En algún lugar, el Zodíaco o murió en silencio o sigue por ahí, sin haber enfrentado nunca la justicia. La película sigue a Robert Graysmith, un caricaturista del San Francisco Chronicle, que se obsesionó con resolver el caso. Su obsesión destruyó su matrimonio y consumió años de su vida. Pasó años investigando, siguiendo pistas, armando líneas de tiempo. Su libro se convirtió en la versión definitiva del caso. El detective Dave Toschi fue el investigador principal. Es el tipo en quien Steve McQueen basó su personaje en Bush. Toschi trabajó en el caso durante años. El estrés lo destruyó. Al final lo apartaron del caso. Arthur Lee Allen era el principal sospechoso, un abusador de menores condenado que vivía en Vallejo. La evidencia circunstancial era abrumadora, pero nunca pudieron probarlo. Allen murió en 1992 antes de que las pruebas de ADN pudieran vincularlo de manera definitiva. Algunas personas creen que él era el Zodíaco. Otras no están convencidas. La película captura esa frustración a la perfección. Ves a estos investigadores perdiendo la cabeza poco a poco, tratando de resolver algo que tal vez no tiene solución. 127 horas. 127 Hours, 2010. James Franco interpreta a Aaron Ralston, un excursionista que entró a un cañón de Utah en 2003 y quedó con el brazo atrapado bajo una roca. Estuvo ahí 5 días, 127 horas, sin forma de pedir ayuda, sin forma de mover la roca. Y entonces tomó la decisión de amputarse su propio brazo con una navaja multiuso sin filo. Aaron Ralston es una persona real. Esto realmente pasó en abril de 2003. El 26 de abril, para ser exactos. Tenía 27 años y estaba descendiendo por Blue John Canyon, en el sureste de Utah. Alrededor de las 2:45 de la tarde, una roca de 360 kilogramos se movió y le prensó el brazo derecho contra la pared del cañón. Quedó atrapado a 30 metros bajo la superficie del desierto.
a 32 kilómetros de la carretera pavimentada más cercana. Tenía una pequeña cantidad de comida y agua. Cuando se le acabaron, bebió su propia orina para sobrevivir. Grabó su nombre, su fecha de nacimiento y su supuesta fecha de muerte en la pared del cañón. Grabó mensajes de despedida para su familia en su videocámara. Ese metraje existe. Ralston lo mantiene en privado. Solo se lo muestra a sus familiares y amigos más cercanos. El director Danny Boyle y James Franco fueron los únicos de fuera quienes se les permitió verlo. Después de 5 días deshidratado y delirando, se rompió los huesos del brazo usando el peso de su cuerpo. Y luego tuvo que cortarse el brazo con una herramienta multiusos barata. No una Leatherman. Dijo que era como lo que te regalarían gratis con una linterna de $15. Escribió un libro sobre ello. La escena de la amputación en la película es horrorosa. Es difícil de ver. Danny Boyle no evita mostrar la realidad de lo que Ralston tuvo que hacer para sobrevivir. James Franco dijo que de verdad tiene un problema al ver sangre en sus brazos. Así que su reacción durante la filmación fue genuinamente visceral. Después de liberarse, Ralston tuvo que rapelar una pared de 20 metros con un solo brazo y luego caminar unos 10 metros. Se encontró con una familia holandesa de vacaciones, Eric, Monique y su hijo Andy, quienes le dieron comida y agua y pidieron ayuda. Un helicóptero de rescate lo encontró 4 horas después de la amputación. Había perdido 18 kilogramos, incluido el 25% de su volumen de sangre. Ralston sobrevivió. Hoy sigue vivo. Sigue haciendo senderismo, sigue escalando. Se convirtió en la primera persona en escalar en solitario los 14ers de Colorado, picos de más de 4.200 metros, en invierno. Se casó, tuvo hijos. Su brazo protésico está hecho a la medida y tiene un accesorio de piolet para que pueda seguir escalando. Lo imposible. The Impossible, 2012. Naomi Watts y Ewan McGregor interpretan a una familia atrapada en el tsunami del Océano Índico de 2004 en Tailandia. La película se centra en la historia de supervivencia de una familia española, y todos lograron salir con vida. Pero el contexto de esta película es que más de 230,000 personas perdieron la vida en ese tsunami a lo largo de 14 países. Es uno de los peores desastres naturales de la historia registrada. 26 de diciembre de 2004. Un terremoto de magnitud 9,1 frente a la costa de Sumatra desencadenó olas de hasta 30 metros de altura. Las olas viajaban a velocidades de hasta 800 kilómetros por hora en mar abierto. 14 países fueron golpeados: Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India, las Maldivas y más. La familia que sigue la película es la de los Belón, María, Enrique y sus 3 hijos. Estaban en un resort en Khao Lak, Tailandia, cuando golpeó la primera ola. La película recrea el impacto de la ola con una precisión aterradora. El agua no es solo agua, está llena de escombros, coches, partes de edificios. Ves a esta familia ser separada violentamente por la corriente, sin saber si volverán a encontrarse. María Belón sufrió lesiones internas gravísimas. Pasó meses en hospitales recuperándose. El simple hecho de que haya sobrevivido ya es impresionante. Hay niños en peligro, heridas gráficas, y cada vez que ves a alguien más al fondo luchando por sobrevivir, sabes que estadísticamente la mayoría de ellos no lo logró. La familia al centro de la historia sobrevivió, pero estás viendo una tragedia que mató a 250,000 personas. Nivel 3. Buenos muchachos. Goodfellas, 1990. La obra maestra de Martin Scorsese sobre la mafia. Henry Hill fue una persona real dentro de la familia criminal Lucchese desde los años 50 hasta los 80. El robo de Lufthansa que muestra la película sí pasó de verdad. Diciembre de 1978. Aeropuerto JFK. $5,8 millones robados. Fue el mayor robo de efectivo en suelo estadounidense en ese momento. Y los asesinatos de esta película también involucran personas reales. Jimmy Burke, Tommy DeSimone. Eran mafiosos reales que mataron a personas reales. Varias personas perdieron la vida por las acciones que se muestran en esta película. Tommy DeSimone, interpretado como Tommy DeVito en la película, era un auténtico psicópata. La escena de "gracioso como" está basada en un incidente real. DeSimone realmente mató a William Billy Bats Bentvena en 1970, igual que en la película. También mató a Ronald Foxy Gerote. El propio DeSimone fue asesinado en 1979, probablemente como represalia por matar a un miembro hecho de la mafia sin permiso. Jimmy Burke, Jimmy en la película, orquestó el robo de Lufthansa. Después asesinó sistemáticamente a la mayoría de los involucrados para eliminar testigos. Al menos 10 personas perdieron la vida tras ese robo.
Burke murió en prisión en 1996 mientras cumplía condena por asesinato. La película al principio romantiza ese estilo de vida: el dinero, el respeto, la emoción, y luego poco a poco lo desarma por completo. Al final te das cuenta de que estos tipos destruyeron vidas, incluidas las suyas. Henry Hill entró al programa de protección de testigos en 1980 y pasó el resto de su vida mirando por encima del hombro. Murió en 2012, después de haber vivido bajo múltiples identidades. La violencia está estilizada, pero está basada en testimonios de crímenes reales. Estos asesinatos sí ocurrieron. Monstruo. Monster, 2003. Charlize Theron ganó un Oscar por interpretar a Aileen Wuornos, a quien a menudo llaman la primera asesina serial femenina de Estados Unidos. Entre 1989 y 1990, Wuornos mató a 7 hombres mientras trabajaba en las carreteras de Florida. Richard Mallory, David Spears, Charles Carskadon, Peter Sims, Troy Burress, Charles Humphreys, Walter Antonio. 7 hombres, todos asesinados con una pistola calibre 22, todos encontrados a lo largo de carreteras de Florida. Ella afirmó que todos la agredieron o intentaron agredirla, que actuó en defensa propia. La verdad probablemente sea más complicada. Wuornos tuvo una infancia increíblemente traumática. Abandonada por su madre, criada por abuelos abusivos, embarazada a los 14 años, viviendo en el bosque. Su vida fue una cadena de traumas que probablemente la dañaron más allá de cualquier reparación. Pero sin importar el motivo, 7 personas perdieron la vida a manos de ella. Wuornos fue ejecutada en octubre de 2002, apenas un año antes de que saliera la película. Sus últimas palabras fueron: «Solo me gustaría decir que voy navegando con la roca, y voy a volver como en el día de la independencia con Jesús. El 6 de junio, como en la película, gran nave nodriza y todo. Voy a volver». Para el final, ya había perdido completamente el contacto con la realidad. Las transcripciones del juicio son extensas. Hay metraje documental de ella. Charlize Theron se transformó por completo para el papel. Subió 13 kilogramos, usó dientes prostéticos, se volvió casi irreconocible. La película intenta mostrar a Wuornos como un ser humano, no solo como un monstruo. Es una historia de asesina serial, pero también intenta ser comprensiva con alguien que cometió actos horribles. Te descubres entendiéndola un poco, y eso se siente mal. Vuelo 93. United 93, 2006. Vuelo 93 es una representación en tiempo real de los vuelos secuestrados del 11 de septiembre de 2001. Todo el que ve esta película sabe cómo termina. Las 44 personas a bordo perdieron la vida cuando el avión se estrelló en Pensilvania. 11 de septiembre de 2001. El vuelo 93 de United Airlines despegó de Newark a las 8:42 de la mañana con destino a San Francisco. 37 pasajeros, 7 tripulantes, 4 secuestradores. El vuelo se retrasó 41 minutos debido al tráfico aéreo intenso, y eso terminó siendo crucial. Gracias a ese retraso, para cuando los secuestradores tomaron el control alrededor de las 9:28 de la mañana, los otros 3 aviones ya habían impactado sus objetivos. Los pasajeros del vuelo 93 estaban haciendo llamadas telefónicas y enterándose en tiempo real de los ataques al World Trade Center y al Pentágono. Sabían que esto no era un secuestro normal. Sabían que iban a morir si no se defendían. Los secuestradores eran Ziad Jarrah, Ahmed al-Nami, Ahmed al-Haznawi y Said al-Ghamdi. Jarrah era el piloto. Su objetivo previsto probablemente era el Capitolio de Estados Unidos o la Casa Blanca. A las 9:57 de la mañana, los pasajeros votaron. Decidieron contraatacar. Tom Burnett, Todd Beamer, Mark Bingham, Jerry Lee. Esos nombres hoy están inmortalizados. Las últimas palabras de Todd Beamer en la grabación de voz de la cabina fueron: ¿están listos? Bien, vamos. Irrumpieron en la cabina. Los secuestradores, al darse cuenta de que habían perdido el control, decidieron estrellar el avión en vez de rendirse. A las 10:03 de la mañana, el vuelo 93 de United se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pensilvania, a 900 kilómetros por hora. El avión golpeó el suelo en un ángulo de 40 grados, casi invertido. El impacto creó un cráter de 9 metros de profundidad. Se incendiaron 26,000 litros de combustible para avión. Cientos de hectáreas de bosque se prendieron fuego. La película muestra todo esto en tiempo real. Ves a la gente llamando a sus familias, despidiéndose. Escuchas grabaciones reales de cabina. La película usa la mayor cantidad posible de audio auténtico. Lo que salvó incontables vidas en Washington ese día fue el retraso de 41 minutos y el conocimiento que tuvieron los pasajeros de lo que ya había pasado con los otros aviones.
Si el vuelo 93 hubiera salido a tiempo, los pasajeros no lo habrían sabido. El avión habría llegado a su objetivo. La pasajera más joven era Deora Bartley, de 20 años. La mayor era Hilda Marson, de 79. La sobrecargo Cecil Lyles llamó a su esposo y le dijo: «Espero volver a ver tu cara, amor. Te amo. Adiós». El capitán Jason Dahl y el primer oficial Leroy Homer fueron asesinados por los secuestradores a los pocos minutos de la toma del avión. El Memorial Nacional del vuelo 93 ahora se encuentra en el sitio del impacto. Hay un muro con los nombres de los 40 pasajeros y tripulantes, y una torre de voces con 40 campanas de viento. Nivel 4. El cazador de Wolf Creek. Wolf Creek, 2005. Esta película australiana de terror de 2005 está basada en los asesinatos de mochileros que ocurrieron en el interior de Australia en los años 90. La película toma elementos de dos casos reales. Primero, los asesinatos de mochileros entre 1989 y 1993, en los que Ivan Milat mató a 7 jóvenes que viajaban pidiendo aventón por Nueva Gales del Sur. El segundo es el caso de Bradley John Murdoch, quien fue condenado por asesinar al turista británico Peter Falconio en 2001, en una carretera remota del Territorio del Norte. Ivan Milat atacaba mochileros que viajaban entre Sydney y Melbourne. Las víctimas fueron baleadas, apuñaladas, y sus cuerpos fueron encontrados en el bosque estatal de Belanglo. Todos eran jóvenes adultos de distintos países: Australia, Alemania y el Reino Unido. Los casos permanecieron sin resolverse durante años, hasta que la policía finalmente los conectó en 1993. Milat fue arrestado en 1994 tras una enorme investigación. Fue condenado por 7 asesinatos y sentenciado a cadena perpetua. Murió en prisión en 2019 a los 74 años. El caso de Bradley Murdoch fue distinto, pero igual de perturbador. Detuvo a Peter Falconio y a su novia Joan Lees en una carretera remota, afirmando que había algo mal con el escape de su vehículo. Cuando Falconio bajó para revisar, Murdoch le disparó. Lees logró escapar y esconderse durante 5 horas antes de hacerle señas a un tren de carga. El cuerpo de Falconio nunca fue encontrado. Murdoch fue condenado en 2005 con base en evidencia de ADN y está cumpliendo cadena perpetua. Los asesinos de Snowtown. Snowtown, 2011. Es una película australiana sobre los asesinatos de Snowtown, una serie de homicidios ocurridos en Australia del Sur entre 1992 y 1999. John Bunting y Robert Wagner mataron al menos a 11 personas, posiblemente más. Entre las víctimas estaban el hijo de la novia de Bunting, personas sin hogar y cualquiera que Bunting decidiera que era un pedófilo o alguien indeseable. La tortura era metódica. No voy a describir los métodos, pero Bunting grabó parte de eso en cinta. Los cuerpos fueron encontrados en barriles con ácido dentro de la bóveda de un banco abandonado en Snowtown, en mayo de 1999. 8 cuerpos en 6 barriles. El olor cuando la policía abrió esa bóveda fue descrito como indescriptible. Algunas víctimas llevaban años desaparecidas. Sus familias habían reportado su desaparición, pero nadie conectó las pistas. Bunting justificaba todo como justicia por mano propia. Afirmaba que estaba protegiendo a los niños al matar pedófilos. Probablemente algunas de sus víctimas sí eran abusadores. Otras definitivamente no lo eran. Solo eran personas vulnerables que a Bunting no le agradaban. Él decidía que alguien era una amenaza, y eso era todo. Sentencia de muerte. La tortura ocurría en la casa de Bunting. Los vecinos escuchaban gritos, pero no lo reportaban. El sistema legal australiano no protegió a estas víctimas sino hasta que ya era demasiado tarde. Bunting no mostró ningún remordimiento durante el juicio. Creía que estaba limpiando a la sociedad. Actualmente está cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Wagner también está cumpliendo cadena perpetua. El hombre oso. Grizzly Man, 2005. El documental de Werner Herzog sobre Timothy Treadwell, quien pasó 13 veranos viviendo entre osos grizzly en Alaska. En octubre de 2003, un oso mató, y se comió tanto a Treadwell como a su novia, Amy Huguenard. Treadwell se grababa constantemente. Horas y horas de metraje de él hablándoles a los osos, viviendo en su territorio, convencido de que tenía una conexión especial con ellos. El metraje es hermoso y profundamente inquietante porque sabes cómo termina. El audio de sus muertes existe. La cámara estaba encendida, con la tapa del lente puesta. ¿Cuándo ocurrió el ataque? 6 minutos de gritos. Herzog lo escuchó mientras filmaba el documental. Le dijo a la exnovia de Treadwell, que tenía la cinta, que la destruyera.
Nunca la publicó. No la escuchas en la película, pero ves a Herzog escuchándola con audífonos. Ves su cara. Eso casi es peor que oírla. Los osos que los mataron fueron encontrados y sacrificados. Los restos de Treadwell fueron hallados dentro de uno de ellos. El reloj de Amy todavía seguía funcionando. Nivel 5. Asesinando Norteamérica. The Killing of America. 1981. Es un documental que estuvo prohibido en Estados Unidos durante años. Es una recopilación de metraje real que muestra violencia en Estados Unidos. Asesinatos políticos, homicidios, tiroteos masivos, ejecuciones. Ves muertes reales en cámara. La película incluye imágenes del intento de asesinato contra Ronald Reagan, las secuelas de la masacre de Jonestown y entrevistas con asesinos seriales. La película sostiene que Estados Unidos tiene una cultura particularmente violenta. Estés o no de acuerdo con esa tesis, el metraje es real. El documental se estrenó en Japón y en algunas partes de Europa, pero no en Estados Unidos. Después se volvió disponible, pero sigue siendo uno de los documentales más polémicos jamás hechos por su contenido gráfico. Henry, retrato de un asesino. Henry, Portrait of a Serial Killer, 1986. Está basada en las confesiones de Henry Lee Lucas, quien afirmó haber matado a cientos de personas. Lucas fue un asesino serial real, aunque el número real de sus víctimas está en disputa. Confesó más de 600 asesinatos, pero después se retractó de la mayoría. La policía cree que inventó muchas confesiones para recibir un mejor trato en prisión y para jugar con los investigadores. Definitivamente fue responsable de varias muertes, incluyendo la de su madre en 1960 y la de su esposa Becky Powell en 1982. Lucas tuvo una de las infancias más horribles que se puedan imaginar. Su madre era trabajadora sexual y lo obligaba a verla con clientes, lo vestía con ropa de niña, lo golpeaba con frecuencia. Su padre era alcohólico y perdió ambas piernas en un accidente de tren. Lucas perdió un ojo en una lesión de la infancia y usó un ojo de vidrio el resto de su vida. La película sigue a Henry y a su cómplice Otis mientras matan gente al azar. Un vendedor de televisores, una familia, víctimas aleatorias elegidas sin motivo alguno. Henry Lee Lucas murió en prisión en 2001 por insuficiencia cardíaca. Fue el único condenado a muerte cuya sentencia George W. Bush conmutó. No por misericordia, sino porque había demasiadas dudas sobre cuáles asesinatos había cometido realmente. La película es considerada una de las representaciones más realistas del asesinato serial que se hayan hecho, y justamente por eso es tan difícil de ver. Threads, 1984. Es una película británica hecha para televisión sobre una guerra nuclear. Retrata Sheffield, Inglaterra, antes, durante y después de un ataque nuclear. Está basada en una investigación exhaustiva sobre lo que realmente ocurriría en una guerra nuclear. La película consultó a científicos, expertos militares y profesionales médicos. Lo que ves en pantalla es lo más realista posible. El gobierno del Reino Unido tenía planes secretos de defensa civil que básicamente admitían que la mayoría de la gente moriría. Threads muestra lo que esos planes no podían evitar. La bomba cae más o menos a los 45 minutos. Sheffield recibe el impacto de una ojiva de un megatón. La explosión inicial mata instantáneamente a miles de personas. Luego viene la tormenta de fuego. El pulso electromagnético deja fuera de servicio todos los aparatos electrónicos. Las comunicaciones colapsan. La película muestra a la gente intentando huir de la ciudad, quedando atrapada en embotellamientos, muriendo por exposición a la radiación en las carreteras. Después ves cómo la sociedad se derrumba. Sin comida, sin medicinas, sin gobierno. Enfermedad por radiación. Hambruna. Gente peleando por sobras. El Servicio Nacional de Salud desaparece. Los hospitales se ven rebasados y luego abandonados. La ley marcial fracasa porque el ejército no puede controlar la situación. La película sigue a los personajes durante años después del ataque, mostrando el trauma generacional. En cuestión de semanas, la gente empieza a morir de disentería por beber agua contaminada. Las cosechas fracasan por el invierno nuclear. La radiación ultravioleta provocada por la destrucción de la capa de ozono causa cáncer y ceguera. Al final, estás viendo a personas que han retrocedido a una sociedad preindustrial. Los niños nacidos después del ataque apenas pueden hablar. La civilización realmente ha terminado. En Threads nadie muere directamente porque era ficción, pero está basada en hechos reales, en escenarios de guerra. El gobierno británico tenía archivos clasificados sobre las bajas esperadas.
Millones morirían de inmediato. Decenas de millones más por hambre y enfermedad en los meses posteriores. La película fue tan perturbadora que la BBC la transmitió con advertencias y debates posteriores. Los maestros la mostraban en las escuelas para comunicar la realidad de una guerra nuclear durante la Guerra Fría. Algunos niños tuvieron pesadillas durante semanas después de verla. Se considera una de las representaciones más aterradoras de una guerra nuclear que se hayan hecho, precisamente porque no se contiene al mostrar lo que realmente pasaría. Los gritos del silencio. The Killing Fields, 1984. Cuenta la historia del periodista camboyano Dit Pran y su experiencia bajo el régimen del Khmer Rojo en la década de 1970. El genocidio camboyano ocurrió entre 1975 y 1979. El Khmer Rojo, liderado por Pol Pot, mató aproximadamente entre 1,7 y 2 millones de personas, cerca del 25% de la población de Camboya. Atacaban a intelectuales, habitantes de las ciudades, minorías étnicas, a cualquiera que usara lentes, porque eso implicaba alfabetización. Usar lentes podía hacer que te ejecutaran. Hablar un idioma extranjero podía hacer que te ejecutaran. Tener educación podía hacer que te ejecutaran. El Khmer Rojo evacuó Phnom Penh y otras ciudades. Todos tenían que trabajar en campos agrícolas. Lo llamaban Año Cero, borrando toda la historia anterior. Se abolió el dinero. Se prohibió la religión. Las familias fueron separadas. A los niños los adoctrinaban para espiar a sus propios padres. Dit Pran fue una persona real que sobrevivió al genocidio. Su amigo, el periodista estadounidense Sidney Schamberg, logró escapar de Camboya, pero Pran quedó atrapado. Pran pasó 4 años bajo el control del Khmer Rojo, presenciando ejecuciones masivas, trabajos forzados y hambre. Los campos de exterminio eran reales. Fosas comunes donde miles de personas fueron ejecutadas y enterradas. Choeung Ek, a las afueras de Phnom Penh. Hoy es un memorial. Puedes ver los cráneos y los huesos. Tan solo ahí se encontraron más de 8,000 cuerpos. Los cráneos están acomodados por edad y género dentro de una estupa de cristal. Es estremecedor. Pran sobrevivió fingiendo ser un campesino sin educación. Ocultó su inteligencia, su formación y sus vínculos con estadounidenses. Más adelante, Dit Pran se convirtió en fotógrafo para The New York Times y en un activista para crear conciencia sobre el genocidio. Dedicó su vida a asegurarse de que la gente recordara lo que pasó. Murió en 2008 de cáncer de páncreas. El estrangulador de Rillington Place, 10 Rillington Place, 1971. Trata sobre John Christie, un asesino serial en el Londres de los años 40 y 50. Christie asesinó al menos a 8 mujeres, incluida su esposa. Ocultó los cuerpos en su casa en el número 10 de Rillington Place, en Notting Hill. Pero aquí viene la parte retorcida. Christie testificó contra su vecino de arriba, Timothy Evans, quien fue acusado de asesinar a su esposa y a su hija bebé. Evans fue condenado en gran parte por el testimonio de Christie y fue ahorcado en 1950. Evans era analfabeta y tenía dificultades de aprendizaje. Era un blanco fácil. Christie, que había servido como policía auxiliar durante la guerra, parecía un testigo respetable. El jurado le creyó. Evans sostuvo su inocencia, pero nadie lo escuchó. 3 años después, Christie fue arrestado. Se encontraron cuerpos por toda su casa, enterrados bajo las tablas del piso, en un compartimento oculto detrás del papel tapiz en la cocina, en el jardín. Christie confesó haber matado a Beryl, la esposa de Evans. La había estrangulado y escondido su cuerpo. Evans había dicho la verdad todo el tiempo, pero nadie le creyó. Evans era inocente. Christie confesó en 1953 y fue ahorcado. Evans recibió un perdón póstumo en 1966 después de una larga investigación. Pero eso no lo trae de vuelta. Un hombre inocente fue ejecutado porque un asesino serial mintió ante la corte. La casa fue demolida en 1970, porque nadie soportaba vivir ahí. Con el tiempo, toda la calle fue derribada. El caso de Christie contribuyó a la abolición de la pena capital en el Reino Unido. El caso Evans demostró que personas inocentes podían ser ejecutadas por testimonios falsos. Se convirtió en uno de los argumentos más fuertes contra la pena de muerte. Memorias de un asesino. Memories of Murder, 2003. Dirigida por Bong Joon-ho. Trata sobre los asesinatos seriales de Hwaseong en Corea del Sur, entre 1986 y 1991. 10 mujeres fueron asesinadas. La investigación policial fue un desastre. La evidencia se contaminó. Sospechosos fueron torturados hasta obtener confesiones falsas.
El verdadero asesino nunca fue capturado. La película retrata esta incompetencia y el sufrimiento de las víctimas con una honestidad brutal. Las mujeres iban desde jóvenes adultas hasta ancianas. Fueron encontradas en zonas rurales alrededor de Hwaseong, al sur de Seúl. El asesino usaba métodos específicos. Ataba a las víctimas con su propia ropa y las estrangulaba. El patrón era claro, pero la policía no pudo atraparlo. En 2019, el asesino finalmente fue identificado mediante ADN. Su nombre es Lee Chun-jae, pero el plazo de prescripción ya había vencido. Nunca podrá ser procesado por los asesinatos de Hwaseong. Está en prisión por otros crímenes. Fue condenado por asesinar a su cuñada en 1994, pero nunca enfrentará justicia por estas 10 mujeres. La película termina con un detective mirando fijamente a la cámara, como si estuviera viendo al asesino, sabiendo que está ahí afuera en alguna parte. Verla ahora, sabiendo que el asesino fue identificado pero se salió con la suya por tecnicismos legales, es enfurecedor y desgarrador. Querido Zachary. Una carta a un hijo sobre su padre. Dear Zachary. A Letter to a Son About His Father. 2008. Es un documental hecho por Kurt Kuehne sobre su amigo Andrew Bagby, quien fue asesinado en 2001 por su exnovia Shirley Jane Turner. Andrew Bagby tenía 28 años. Era médico residente en Pensilvania. En noviembre de 2001, Turner le disparó 5 veces y huyó a Canadá con su hijo, Zachary. Los padres de Andrew, David y Kathleen Bagby lucharon por la custodia desde Newfoundland. La película empieza como un proyecto para contarle al hijo de Andrew, Zachary, quién era su padre. Los padres de Andrew están tratando de obtener la custodia de Zachary de manos de Shirley, quien huyó a Canadá. Y luego, a la mitad del documental, pasa algo que no voy a spoilear. Si no has visto esta película y crees que puedes soportarla, ve a verla. Lo único que diré es que involucra la muerte de un niño. Y es el momento más devastador que he visto en cualquier documental. Los hechos reales están documentados en registros judiciales. El 18 de agosto de 2003, Shirley Turner trágicamente acabó con ambas vidas en el Océano Atlántico. Había salido bajo fianza por el asesinato de Andrew. El sistema legal canadiense la había liberado a pesar del cargo de asesinato. Habían determinado que no representaba riesgo de fuga. Shirley Jane Turner asesinó tanto a Andrew Bagby como a su hijo. El sistema legal canadiense falló de forma escandalosa. La película llevó a una reforma legal. La ley de Zachary fue aprobada en 2010, cambiando los procedimientos de fianza en Canadá para personas acusadas de delitos graves que tienen menores bajo su cuidado. Pero nada de eso devuelve a nadie. Se le llama el documental emocionalmente más devastador jamás hecho, y no es exageración. Ven y mira. Come and See, 1985. Esta es una película soviética sobre las atrocidades nazis en Bielorrusia durante la Segunda Guerra Mundial. La película sigue a un niño llamado Floria, interpretado por Alexei Kravchenko, que tenía 14 años durante la filmación, quien se une a la resistencia soviética y presencia la destrucción total de su mundo. Esto está basado en operaciones nazis documentadas. La masacre de Katyn, el 22 de marzo de 1943. 149 personas perdieron la vida. El pueblo fue completamente destruido. Más de 2 millones de civiles bielorrusos murieron durante la Segunda Guerra Mundial. 628 pueblos fueron completamente destruidos. No dañados, destruidos, borrados por completo de la existencia. La película recrea la masacre de Katyn. Ves cómo rodean un pueblo. Los soldados obligan a todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, a entrar en un granero. Cierran las puertas y le prenden fuego. La producción fue brutal. Se dispararon balas reales por encima de las cabezas de los actores para obtener reacciones auténticas de miedo. Kravchenko, el actor joven, fue hipnotizado por el director para poder soportar algunas escenas. Para el final del rodaje se veía genuinamente traumatizado. Su cabello se volvió gris durante la producción. Solo tenía 14 años. La película es considerada una de las películas bélicas más realistas que se han hecho. La secuencia final, donde Floria ve imágenes de archivo del ascenso de Hitler, es genuinamente aterradora. Esto no es heroísmo bélico al estilo Hollywood. Esto es el horror de la guerra total filmado con un realismo implacable. El niño que interpreta a Floria realmente se ve traumatizado al final del rodaje. La producción fue brutal, y al verla, sientes esa brutalidad. No hay alivio, no hay triunfo, solo supervivencia en un mundo que ha sido destruido. El acto de matar. The Act of Killing, 2012.
En 1965 y 1966, el gobierno de Indonesia orquestó asesinatos masivos, purgas anticomunistas. Entre 500.000 y 2 millones de personas perdieron la vida. Escuadrones de la muerte iban de puerta en puerta. Si eras acusado de ser comunista, estabas muerto. Los perpetradores nunca fueron castigados. Siguen en el poder. Son héroes nacionales. El director Joshua Oppenheimer. El sujeto principal, Anwar Congo, muestra ante la cámara cómo estrangulaba a la gente con un alambre. Mató a cientos con sus propias manos, tal vez a 1000. No está seguro del número exacto. Sonríe mientras lo demuestra. Se pone disfraces. Coreografía números musicales sobre asesinatos masivos. No son actores interpretando asesinos. Son los asesinos reales, mostrando ante cámara cómo asesinaron a más de 1 millón de personas. Y están orgullosos de ello. El gobierno indonesio todavía celebra estas matanzas. Pancasila Youth, la organización paramilitar involucrada, ahora tiene 3 millones de miembros. Los políticos elogian a los gángsters como hombres libres que hicieron lo que el gobierno no podía hacer oficialmente. En un momento, Anwar aparece en un programa de entrevistas. El conductor dice alegremente, Anwar Congo y sus amigos desarrollaron un sistema más humano. El público del estudio aplaude. A lo largo de la película, ves cómo Anwar poco a poco empieza a comprender lo que hizo. Hay una escena donde está en la azotea donde mató a personas, y de repente empieza a vomitar sin control. Tiene arcadas durante varios minutos. Es lo más cercano al remordimiento que llegas a ver. Pero nunca dice que estuvo mal. Nunca se disculpa. Pero no importa, sigue libre. Tiene nietos. La familia de las víctimas sigue viviendo con miedo. El cineasta Joshua Oppenheimer empezó filmando a sobrevivientes, pero el ejército los amenazó. Los sobrevivientes le dijeron, filma a los perpetradores, muéstrale al mundo lo que hicieron. La película provocó conversaciones que habían estado reprimidas durante décadas. Algunos jóvenes indonesios no tenían idea de lo ocurrido en 1965, pero la estructura de poder no ha cambiado. Anwar Congo murió en 2019 a los 82 años. Nunca fue procesado. No son monstruos. Son personas comunes que cometieron genocidio y se salieron con la suya. Ahora son abuelos y duermen tranquilos por la noche. Y así es que llegamos al fondo de este iceberg. ¿Qué te pareció? ¿Qué película crees que me faltó? Si llegaste hasta aquí, dale like y suscríbete. Y déjame en los comentarios cuál nivel te pareció el peor. Nos vemos en el siguiente. El abismo no grita, susurra. Y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada. Porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.